Señor, tú eres la persona más importante en este lugar. Tú eres la persona más importante en este lugar. Y Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que mi vida cambió. Y Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que mi vida cambió. Y Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que mi vida cambió.
alabanza de su pueblo. Vamos a cantar un corito. El Señor bendiga a nuestra hermana Heidi. Señor la bendiga, amada. Bendito Jesús. Cantamos un corito y seguimos, ¿verdad?, con el programa de esta noche. Gloria al Señor. Te adoramos, Jesús. Porque en medio de todas las cosas ha sido un año de muchas aflicciones, de muchas pruebas, mucho desánimo, debilidades, pero también el Señor ha estado ahí conmigo, levantándome las manos, bendiciéndome y fortaleciéndome a través de ustedes, a través de las palabras que Dios le da al pastor. De una manera especial siempre Dios nos va fortaleciendo y nos va empujando para que sigamos adelante. Una de las cosas que le contaba a mi mamá, uno de los testimonios que le contaba a mi mamá es que una vez me dijo Dios, cuando me ministraba, una de las cosas que me decía Dios es que era que a pesar de todo lo que viera, pasara lo que pasara, el Señor lo que me decía era: yo te quiero marchando, 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 marchando.
Y el Señor me habló esa palabra antes de que empezaran a pasar muchas cosas en mi vida. Y el Señor me dijo, vea lo que vea, yo te quiero marchando, marchando, marchando. Y esa es la misma palabra que el Señor nos da a todos, a cada uno de nosotros en este día. Que sea lo que veamos, lo que vivamos, lo que pasemos, lo que nos falte o lo que tengamos, que sigamos marchando, marchando, marchando y no nos detengamos. Porque el Señor es el que va con nosotros. Y nosotros somos un ejército, no de esta tierra, sino de un Dios vivo y poderoso. Amén. Gloria al nombre de que pasa por acá. Bendito Dios. Aleluya. Que nos dé unas palabras. Gloria al nombre de Jesús. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que les bendiga más. Yo alabo el nombre del Señor porque Él ha sido bueno con nosotros, ha sido fiel y misericordioso por su gracia y su favor. Estamos aquí todos reunidos. Yo pasé 5 años orándole al Señor para poder venir a ver a mi hijo. Siempre habían obstáculos, pero yo sabía que no era en mi tiempo, sino en el tiempo del Señor. Dios sabe por qué a uno, como dijo mi hijo, nos hace pasar un proceso, y es para que nosotros seamos más agradecidos con el Señor y estemos siempre a sus pies, ¿verdad? Y como tenemos a un Cristo de poder que todo lo puede, todo lo vence, Él es el que nos ayuda a vencer todo obstáculo, nos ayuda a reprender todo aquello que nos quiere estorbar en este caminar que llevamos. Bendito sea el nombre del Señor, porque Cristo vive y por Él vivimos nosotros. Alabado y bendecido sea su nombre. Yo le estoy agradecida con mi Dios, porque yo le clamaba a mi Señor y le decía: yo me quiero ir a gozar en tu presencia, Padre, juntamente con mi hijo y con mis hermanos en Cristo Jesús. Y Dios ha sido bueno, y Él estaba esperando que Él me diera la salida, y Él me dio un sueño, y ahí es donde Él me dijo: ahora ya es el tiempo, ya puedes ir. Y Él preparó todo para que yo pudiera venir, porque siempre había algo que me estorbaba y yo me detenía. Pero bendito sea el nombre del Señor, gloria a Dios, aleluya. Y yo quiero cantarle una alabanza a mi Dios, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Aleluya, gloria a Dios. Y este es el Cristo que yo predico, y no me canso de predicar. Sana a los enfermos, reprende a los demonios, calma la lluvia y la tempestad. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios. Y yo
acá, ya que ella tiene el pensamiento de esta hermosa noche. Bendito Jesús, atentos a la palabra del Señor. Bendito Dios. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Bendito Dios, mi alma te adora. Hermano, que el Señor le bendiga, que el Señor le bendiga más. Bendito Jesús, damos gracias a Dios por la bendición que nos da de poder estar en su casa. Bendito Dios. Dios es bueno, bendito Jesús. Mi alma te adora, bendito Dios. Le damos gracias a Dios, ¿verdad?, por la vida de cada uno de ustedes. Y le damos gracias a Dios por la vida de la mamá de nuestro hermano Omar. Vea, le damos la bienvenida a este lugar, bendito Jesús. Estamos felices, estamos contentos, ¿verdad?, de la alegría de nuestro hermano Omar. La alegría de él es nuestra alegría, bendito Dios. Sabemos que le apreciamos muchísimo, igual que a su padre, bendito Jesús. Y un día primeramente Dios la vamos a tener aquí no solo de visita, sino que para siempre, bendito Jesús. En el nombre de Dios, ¿verdad? En el tiempo de Dios será, bendito Jesús, pero nos alegramos de una manera muy especial, bendito Dios. Vamos a buscar en nuestra Biblia, bendito Jesús, en Efesios capítulo 2, bendito Dios. Te adora mi alma, Señor Jesús, y te glorifica. Poderoso mi Dios, aleluya. Santo mi Dios, te adoramos, Señor Jesús. Efesios capítulo 2, vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 10, bendito Jesús. Poderoso mi Dios. Gracias, bendito Jesús, te adoramos, Señor. Cuando lo tengan, me lo dicen con un fuerte amén, bendito Jesús. ¿Todos lo tenemos? La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Leamos nuevamente el versículo 8, bendito Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Bendito Jesús, oramos, bendito Dios. Padre Santo, te adoramos y te glorificamos, Señor Jesús. En esta hora te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos da de poder llegar a tu casa, Señor amado. Gracias, bendito Jesús, por la bendición de escuchar tu palabra, Señor, de hablar sobre ella, Padre Santo. Te pido en esta hora, Señor, que tú limpies mi mente, mi corazón, Señor, mis labios, Señor, mis manos, Padre amado. Oh Señor Jesús, y que tú uses mi vida de una forma especial, Padre, que tú hables a mi corazón de una forma especial, igual que a la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia, bendito Jesús. Te adoramos y te glorificamos, Señor. A ti sea toda la honra y toda la gloria, Señor, porque eres el único merecedor de toda alabanza y de toda adoración, Señor. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor. Amén, bendito Dios, aleluya. Se pueden sentar, bendito Jesús. Oh, gloria a tu nombre, Señor. Te adoramos, bendito Dios, y te glorificamos, Señor. ¿Verdad? Sabemos que estamos a poco de terminar este año
¿verdad? A solo días de terminar este año y entrar en otro año que el Señor nos va a regalar, bendito Jesús. Pero sabemos, ¿verdad? Como cada uno de ustedes han dicho, ¿verdad? Que hemos pasado por pruebas, por dificultades, por cuántas cosas hemos pasado este año, ¿verdad? Pero en medio de todas esas cosas hemos podido ver la misericordia y la mano de Dios en nuestras vidas moverse de una forma especial. Bendito Jesús. Esta tarde, ¿verdad? Yo le puse a este pensamiento como tema: su gracia es la que me sostiene, bendito Jesús. ¿Cuántos saben que es la gracia de Dios la que nos sostiene? Que es por esa gracia y por esa misericordia de Dios que nosotros estamos en este lugar hoy en día, bendito Jesús. No es porque nosotros seamos, ¿verdad?, personas importantes, ¿verdad? O que de verdad nosotros, no es porque usted y yo seamos bonitos, que somos bonitos porque somos creación de Dios, ¿verdad? Pero no es porque nosotros somos lindos, ¿verdad?, que nosotros estamos en este lugar, sino que es por la misericordia y la gracia de Jesús, que es la que nos ha sostenido hasta este día, bendito Dios, que es la que nos ha ayudado, que cuando muchas veces nosotros nos hemos caído, ¿verdad?, es ella la que nos ha levantado, bendito Dios. ¿Verdad? La gracia es uno de los temas más importantes que nosotros podemos encontrar en la Biblia, ya que toda ella habla sobre la gracia de Dios. En Génesis nosotros podemos encontrar a la primera pareja a la cual se le dio una orden, ¿verdad?, de que ellos no comieran del árbol que se encontraba en medio del huerto, ya que, ¿verdad?, todos conocemos la historia, ¿verdad?, ya que el día que ellos comieran de ese árbol, ciertamente morirían. Todos conocemos esta historia y de cómo la desobediencia de esta primer pareja trajo consecuencias. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, bendito Dios. Esa vida eterna es el resultado de una gracia inmerecida. La gracia perdona. ¿Verdad? La gracia nos perdona, la gracia, ¿verdad?, no nos da el pago que nosotros merecemos, ¿verdad? Por el contrario, nos da lo que nosotros no merecemos. La gracia de Dios hace eso en nuestra vida, no nos paga conforme a nuestros pecados, no nos paga conforme a lo que nosotros hacemos, sino que Él da lo contrario, ¿verdad? Él nos llena, ¿verdad?, de su misericordia cada día, bendito Jesús. Adán y Eva desobedecieron el mandato divino y ellos eran merecedores de muerte. Pero Dios se proveyó de un sacrificio para cubrir el pecado. Fue la gracia inmerecida lo que hizo que aquella primera pareja fuera sostenida por Dios, bendito Jesús. Durante muchos años nosotros hemos estado viviendo al igual que Adán y Eva, ¿verdad? Hemos quebrantado la ley de Dios. Nosotros hemos desobedecido los mandatos divinos de Dios. Y si hoy usted y yo estamos en este lugar, como le decía, no es por nosotros lo que nosotros hacemos, sino que es por la gracia de Dios, es porque esa gracia de Dios sigue estando vigente en nuestra vida. Y ahora esa gracia no solamente, ¿verdad?, nos perdona, nos cubre nuestro pecado, sino que también perdona nuestros pecados de una vez y para siempre, porque ahora nosotros tenemos el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, bendito Jesús. Esa sangre preciosa que un día fue derramada en la cruz del Calvario es la que nos ha limpiado de todo pecado y por medio del cual ahora nosotros somos salvos, bendito Dios. Y es nuestra fe en Cristo Jesús la que ahora nos abre las puertas de la gracia, puertas que hasta el día de hoy siguen estando abiertas para todo aquel que cree en el Hijo de Dios, bendito Jesús. El único requisito que usted y yo necesitamos para poder ser merecedores de esa gracia es creer en Jesucristo. No son los talentos, no son los recursos humanos que nosotros tengamos, no es nuestro conocimiento. Ninguna obra humana podrá jamás darnos el acceso a la misericordia y al perdón de Dios, sino que solamente su gracia y su misericordia, bendito Jesús. Porque no es lo que usted y yo sepamos lo que nos ayuda, sino que es la gracia de Dios. ¿Verdad? La religiosidad durante siglos ha buscado la manera de acercarse a Dios. Usted ve las religiones, usted le pregunta a una persona, ¿verdad?, y de diferente religión y usted le dice, ¿usted por qué cree que usted es salvo? Y ella le dice, porque nosotros lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Yo soy buena persona para poder alcanzar el reino de Dios. Y es por eso que vemos que la mayoría de sistemas religiosos creados por hombres ponen como base de su salvación sus méritos y sus obras, bendito Jesús. Su forma de pensar es que nosotros somos pecadores y por cuanto somos pecadores nosotros no somos dignos del perdón de Dios.
Y por eso es que usted y yo debemos de hacer obras y darle a Dios motivos para que Dios se digne a mirarnos a nosotros. Bendito Jesús. Al ser nosotros buenos, entonces nos hacemos merecedores de la gracia de Dios y dignos de ser tomados en cuenta, según ellos, ¿verdad? Es lo que ellos piensan, que si usted es bueno, que si usted hace cosas buenas, Dios va a poder mirarlo, usted va a poder ser digno de que Dios lo mire a usted. Pero a diferencia de las religiones, el cristianismo nos enseña que no es por obras. Si es cierto que nosotros somos pecadores y sabemos que no somos dignos de que Dios nos mire, pero a pesar de ser nosotros pecadores, Él nos mira, y a pesar de nosotros no ser dignos, Él nos perdonó, bendito Jesús. ¿Cuántas veces nosotros, verdad, anduvimos en el mundo errante por el mundo, ofendiendo a Dios en pecado, perdidos en pecado, y nunca en nuestra mente la intención nuestra fue buscar a Dios? ¿Verdad? Nosotros anduvimos mucho tiempo fallándole a Dios, lejos de Dios, sufriendo las mismas consecuencias de nuestro pecado, y nunca en nuestra mente nos pasó. Usted no va a decir aquí, yo estoy aquí porque yo busqué a Dios, porque yo fui el primero que busqué a Dios, ¿verdad? Sabemos que Él fue el que nos amó y nos buscó primero, bendito Jesús. Si no hubiera sido porque Él nos hubiera buscado, ¿verdad? Nosotros no estuviéramos en este lugar. Él fue el primero quien nos buscó a nosotros, ¿verdad? Nunca fueron nuestras fuerzas, ¿verdad? No fue por nuestras fuerzas que nosotros alcanzamos a Dios, bendito Jesús. Y es por eso que nuestro Señor, nuestro Dios, tuvo que humanizarse para hacerse hombre, para alcanzar a una humanidad que estaba corrompida por el pecado, y así darnos la oportunidad de recibir el regalo de nuestra salvación. Y aunque ha sido dada por Dios gratuitamente, tristemente vemos hoy en día que muchas personas siguen sin echarle mano a la vida eterna, bendito Dios. Vemos cómo el mundo desprecia cuando usted le habla a una persona de Dios y le dice, mira, recibe el regalo de la salvación. Le dice, no, yo estoy bien así, yo estoy haciendo esto para poder ser salvo, ¿verdad? No quieren aceptar el regalo de la salvación que Dios nos ha dado. Vemos cómo durante toda la historia de la humanidad el Señor ha insistido en querer hacernos volver a Él, y es por eso que vemos a Dios escoger un pueblo de entre todos los pueblos, y es el pueblo de Israel. Y en el capítulo 7 de Deuteronomio vemos a Dios aclarándoles el motivo por el cual ellos fueron elegidos, y Dios les dice de esta forma: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el pueblo más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó. Bendito Dios, ¿verdad? Es porque Dios nos amó a nosotros, es porque Dios nos ha amado primero que nosotros somos especiales para Dios. Y vemos que a pesar de que Dios amó a Israel, Israel no amó a Dios. Israel le dio la espalda a Dios, pero aún con que Israel le dio la espalda a Dios, Dios todavía sigue amando a Israel, bendito Jesús. Yo no sé cuántas veces usted le ha dado la espalda a Dios y a veces decimos amarle, ¿verdad? Pero en medio de nuestra prueba, lo primero que hacemos es fallarle a Dios. En medio de nuestra dificultad, lo primero que nosotros hacemos es preguntarle a Dios, Dios, ¿dónde tú estás? Dios, ¿por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué solo a mí? ¿Verdad? Muchas veces nosotros, ¿verdad? Cuando decimos, ¿verdad? Señor, yo te amo y estoy dispuesto a todo por ti, a la primera cosa que nos pasa, ¿verdad? Nosotros ya no queremos servirle a Dios, ¿verdad? Nosotros a veces por cualquier cosa que nosotros sintamos, no queremos venir a la iglesia a adorar a Dios, ¿verdad? No queremos orar, no queremos agradar a Dios, ¿verdad? Le fallamos a Dios, y el enemigo se aprovecha de esas situaciones para susurrar a nuestro oído y nos quiere hacer sentir que Dios ya no nos ama. Pero sabemos que en medio de todas las cosas Dios nos sigue amando y nos sigue diciendo que Él está con nosotros. Vea, a pesar de que nosotros le fallamos, a pesar de que nosotros día a día ofendemos a Dios, Él sigue siendo fiel con nosotros, Él sigue estando con nosotros, porque Él nos ama. Su palabra dice que con amor eterno Dios nos ha amado, por tanto ha prolongado su misericordia sobre nosotros. Puede ser que nosotros le fallemos a Dios, puede ser que nosotros en algún momento sintamos no amar a Dios, pero no por eso quiere decir que Dios no es fiel a nosotros, por eso no quiere decir que Dios no nos ama a nosotros. Él nos sigue amando, bendito Jesús. Y el deseo de Él es que nosotros le amemos a Él, que nosotros nos acerquemos a Él. Lo único que nosotros tenemos que hacer es acercarnos a Él, no por nuestras fuerzas ni con nuestros méritos, sino que por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario.
Quizás usted dirá, pero es que yo le he fallado a Dios y yo me siento indigno. Muchas veces uno dice eso: Señor, yo no me siento digna de poder recibir tu amor. Señor, yo no me siento que me merezca que tú me ames, que me merezca que tú me sigas amando, ¿verdad? La Biblia nos habla de grandes hombres de Dios que hallaron gracia ante los ojos de Dios y que fueron usados por Dios de una manera muy especial, a Dios. Y aunque la Biblia nos habla de sus grandes virtudes, ¿verdad? La Biblia nunca esconde, ¿verdad?, los defectos de estos grandes hombres de Dios. Bendito Jesús. La Biblia nunca nos dice, ¿verdad?, que ellos nunca fallaron. La Biblia nos habla de eso, nos habla de sus debilidades, ¿verdad? Nos habla de las cosas que ellos pasaron, no solo las cosas buenas, sino que las dificultades que ellos pasaron, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, a Moisés, un hombre, dice la Biblia, que era un hombre manso como ningún otro, que habló cara a cara con Dios. Nadie habló con Dios como habló Moisés con él. Pero dice que en un momento de debilidad y de coraje desobedeció a Dios cuando Dios le dijo que le hablara a la roca y Moisés la golpeó. Tenemos a un David, el dulce cantor de Israel, hombre conforme al corazón de Dios. Y en un momento de debilidad vemos que David adulteró con una mujer y asesinó a su esposo. Grandes hombres de Dios que en un momento de su vida desobedecieron al Señor. ¿Verdad? Y nosotros nos preguntamos, pero ¿por qué Dios los siguió usando? ¿Por qué Dios siguió usando a esos hombres? ¿Sabe, hermano? Dios los siguió usando porque la gracia de Dios estaba sobre ellos. Bendito Jesús. Y cuando la gracia de Dios está sobre ti, sobre mí, ¿verdad? Dios nos da una segunda oportunidad. Dios nos da oportunidad. ¿Sabe? Hay gente que dice, cuando llega una oportunidad a tu vida, aprovechala, que no se te vuelve a repetir. Pero sabe, al contrario de Dios, Dios cada día nos da una oportunidad nueva. Su palabra dice, ¿verdad?, que nuevas son cada mañana sobre nosotros sus misericordias. Y cada día que Dios nos regala es un nuevo día de una nueva oportunidad que Dios nos está dando. Bendito Jesús. No es que Dios, ¿verdad?, no mire el pecado que nosotros estamos cometiendo, o que Dios diga, que Dios se haga como el que no ha visto nada. Bendito Jesús. Porque a diferencia de lo que los otros enseñan, la gracia no significa que Dios tolere el pecado. La gracia no significa tolerancia al pecado, porque si hay algo que Dios rechaza y que Dios abomina, dice que es el pecado. Bendito Jesús. Pero es a través de la gracia de Dios que Él nos da otra oportunidad para arrepentirnos y volvernos del mal. La gracia nos ofrece dos caminos: arrepentirnos y volvernos a Dios, o seguir en nuestra vida de pecado. La gracia no salva a todo el mundo, la gracia solo salva a los que deciden volverse a Dios. Y es que uno se pregunta, ¿y qué es lo que yo debo de hacer para tener acceso a la gracia de Dios? Solamente tener fe en Jesús, porque su palabra dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, ¿verdad? Aún la fe que nosotros decimos tener ha sido dada por Dios. Pues es Dios quien toca el corazón, y es Dios quien a través de su Espíritu Santo que nos convence de todo pecado, y es Dios quien produce en nosotros en el hacer buenas obras, ¿verdad? Filipenses 2:13 dice que Él es quien hace en nosotros el querer como el hacer. Bendito el que produce el querer como el hacer, vea, para que nosotros podamos entender que al final el único digno de toda gloria y de toda honra es nuestro Dios. Bendito Jesús, porque no es que nosotros seamos buenos, sino que es porque Él hace en nosotros que nosotros seamos así. Bendito Dios. Que este camino no es para el que quiere ni para el que corre, sino que para el que Dios tiene misericordia. Puede ser que usted y yo le hemos fallado a Dios muchas veces, y puede ser que aún nosotros muchas veces creamos que ya no podemos levantarnos. Bendito Jesús. Pero nos damos cuenta que en todas nuestras imperfecciones Dios sigue mirándonos con ojos de amor y de misericordia. Oh, bendito sea tu nombre, Señor. La palabra de Dios nos dice en Proverbios 24:16 que 7 veces cae el justo y se vuelve a levantar. Bendito Dios, porque Dios no nos mira como nos mira la gente, hermano. Dios no nos mira con ojos
Muchas veces nosotros en nuestra mirada no hay misericordia para el prójimo, a veces ni para el hermano tenemos misericordia, bendito Jesús, pero al contrario de Dios, Dios nos sigue levantando, aunque nosotros nos caigamos, Dios nos levanta, Dios no nos ve en el piso y nos pisotea, no, Dios tiene misericordia porque Él nos ama con amor eterno, Dios nos levanta cada vez que nosotros nos caemos, bendito Jesús, y a veces nos preguntamos por qué Dios nos sigue levantando, porque Dios nos sigue mirando, porque Dios nos sigue amando, porque Él es bueno, mi hermano, porque Dios está mirando, Dios no está mirando lo de afuera de nosotros, bendito Jesús, Él lo que mira de nosotros es lo que está dentro, y si verdaderamente nosotros hemos creído en Él, déjeme decirle que aunque el vaso es de barro, dentro de ese vaso de barro habita la gloria del Dios omnipotente, para que la excelencia del poder de Dios sea de Dios y no de nosotros, bendito Dios. La Biblia nos habla acerca de un hombre llamado Sansón. Sansón nace en el periodo conocido como el tiempo de los jueces, uno de los periodos más oscuros del pueblo de Israel. Y vemos que tristemente ese tiempo ha vuelto a nuestras iglesias, bendito Dios. Un tiempo donde cada quien hace lo que se le da la gana, lo que bien se le parece, bendito Jesús. Un tiempo donde se ha usado la gracia de Dios como excusa para promover el libertinaje. Pero Dios, por su misericordia que aún tiene para con nosotros, es que Él no nos ha consumido, bendito Jesús. Porque cuántas veces, bendito Dios, usamos la gracia de Dios para fallarle a Dios, para hacer cosas que no son agradables ante los ojos de Dios. Pero aun cuando el tiempo es malo, Dios sigue levantando hombres y mujeres que hagan volver el corazón del pueblo a Dios. Y es en medio de aquella crisis espiritual donde vemos que nace Sansón. La palabra del Señor dice que la madre de Sansón era estéril, pero cuando hay, ¿verdad? Cuando vemos que hay una necesidad, ¿verdad? Dios sabe suplir esa necesidad. Dios hace que lo que no produce comience a producir. Dios pudo haber usado a cualquier otra mujer y decir pues que nazca de ella, pero verdad, vemos entonces dónde estaría el milagro de Dios en el nacimiento de Sansón. Y si hay algo que a Dios le gusta, verdad, es glorificarse. ¿Sabe por qué muchos de nosotros estamos hoy en día en este lugar? ¿Verdad? Nosotros no somos doctores de la ley, estudiados que digamos, ¿verdad? Como hay gente que dice, yo soy licenciado en no sé qué y tantas cosas que hoy se conocen. Bendito Jesús, ¿verdad? Nosotros estamos en este lugar no porque tengamos conocimiento, bendito Jesús, sino que es por esa gracia de Dios en nuestra vida. Y cuando yo entiendo que habito bajo la gracia de Dios, entonces yo sé que en medio de mi debilidad, Dios se perfecciona, bendito Jesús. La esposa de Manoa era estéril y Dios le dice a esta mujer, tú darás a luz un hijo, no vas a beber ni vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo de Dios desde su nacimiento hasta su muerte. Sansón nunca pidió lo que a él se le estaba dando. ¿Sabe? Sansón al nacer, a él se le tuvo que explicar todas estas cosas, ¿verdad? Lo que conllevaba ser nazareo. Él no podía comer nada de la vid, no podía tocar nada muerto, no podía cortarse el cabello. Y yo me imagino que Sansón comenzó a preguntarse, como muchos de nosotros nos preguntamos y de lo que muchos que nosotras veces pensamos, que por qué él no podía ser como las otras personas, que por qué él no podía comer eso, que por qué, ¿verdad?, él no podía tocar lo que otros tocaban. Muchas veces nosotros decimos, pero ¿y por qué yo no debo de hacer eso? ¿Y por qué la demás gente sí lo hace y yo no? Yo le decía a mi esposo la vez pasada, ¿verdad?, por algo que pasó, yo le decía a él, ¿y por qué yo? ¿Por qué tengo que ser yo? Y él me decía, porque sí, porque nosotros tenemos que hacerlo. Y yo le decía, pero es que no es porque sí, yo no estaba conforme con eso de que él me dijera porque sí, porque somos nosotros, vea. Yo decía, ¿por qué tengo que aguantar yo? ¿Por qué otra gente no tiene que hacer las cosas y yo tengo que hacerlo yo? Entonces, él me decía eso, amor, porque nosotros tenemos que dar el ejemplo, porque nosotros somos hijos de Dios y nosotros no tenemos que actuar como la demás gente. Y yo decía, yo le daba vueltas a las cosas, ¿verdad? Y por más que yo quería hallar
algo que me diera la razón a mí. En Cristo Jesús nosotros no tenemos que tener la razón, nosotros tenemos que ser obedientes a Dios, bendito Jesús. Y es por eso que muchas veces nosotros no tenemos y no debemos de ser como los demás. No tenemos que hacer las cosas que hacen los demás, no tenemos que, hacer como los demás. Y es que la respuesta es bien sencilla, mi hermano, ¿verdad? Y poderosa al mismo tiempo, es porque nosotros somos hijos del Dios vivo. En nuestro ser habita el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Nosotros no somos cualquier persona, nosotros somos cosas especiales para Dios, bendito Jesús. Nosotros tenemos un Dios grande que habita en nuestros corazones y su palabra de Dios dice, ¿verdad?, que nosotros somos sus hijos y nuestro Dios es un Dios santo, es un Dios de amor, bendito Jesús. Y es por eso que nosotros no podemos actuar de esa misma forma. Por el estilo, la vida que Sansón llevaba, puedo comprender que Sansón nunca valoró el llamado que Dios le hizo a él. Porque poco a poco vemos cómo Sansón se fue alejando de Dios. Vemos que primero él tomó una mujer filistea como esposa, haciendo de esta manera alianza con los enemigos de Dios. Y usted y yo no podemos ser amigos del mundo, bendito Jesús. Disfrutando, vemos que Sansón disfrutaba de los banquetes que hacían los filisteos. En Filipenses la Biblia nos dice, ¿verdad?, que si nosotros somos amigos del mundo, nos constituimos enemigos de Dios. Luego vemos, ¿verdad?, que Sansón con una quijada de asno, dice que aún fresca, dice la Biblia que aún fresca él mató a 1000 hombres, tocando de esta manera cosa muerta. Pero Jehová estaba con Sansón, Jehová seguía estando con Sansón. Hasta que un día, después de tanto jugar Sansón con el pecado, conoció a una mujer filistea llamada Dalila, que poco a poco se fue apoderando del corazón de este hombre, de Sansón. Sansón tenía un voto con el Señor y parte de ese voto estaba en que él no podía cortarse su cabello. ¿Verdad? Nosotros sabemos y entendemos que la fuerza de Sansón no estaba en el cabello de él, bendito Jesús, sino que era en el compromiso que Sansón tenía con Dios. Era en el compromiso de obediencia que Sansón tenía con Dios, bendito Jesús. Al dejarse Sansón cortar el cabello, él estaba anulando ese pacto que él había hecho con Dios, porque ahí estaba la clave. Debido a su compromiso, de ahí venía la fuerza que Sansón tenía. El compromiso que Sansón tenía con Dios de obediencia era lo que le daba la fuerza a Sansón, bendito Jesús. Yo no sé cómo usted se siente en esta hora, si usted se siente como Sansón, ¿verdad? Cuántas veces nosotros hemos perdido la fuerza, bendito Jesús, y quizás eso se debe a que poco a poco nosotros nos hemos ido alejando de Dios. Vea que poco a poco nos hemos ido alejando del compromiso que tenemos con Dios. ¿Verdad? Yo no sé cuántos de ustedes, ¿verdad?, muchas veces se han sentido sin fuerzas de querer venir a la iglesia, sin fuerzas de querer orar, sin fuerzas de seguir adelante, bendito Jesús. Y déjeme decirle, mi hermano, que cuando nosotros nos menguan las fuerzas para nosotros poder obedecerle a Dios es porque nosotros nos estamos alejando de Dios, bendito Jesús. Y a veces sin darnos cuenta, ¿verdad?, nosotros en nuestro pensamiento pasa, ¿verdad?, de decir ya no quiero seguir, ¿verdad? Y no es porque no querramos, ¿verdad?, seguir a Dios, sino que porque las fuerzas poco a poco se nos han ido y es porque nosotros no estamos obedeciendo a Dios, estamos anulando ese pacto que Dios ha hecho con nosotros, bendito Jesús. Oh, bendito sea el nombre de Jesús. Sansón quebrantó el voto e inmediatamente los filisteos vinieron sobre él. Y Sansón quiso librarse como siempre, como todas las veces lo había hecho, pero en esta ocasión él ya no pudo. ¿Y sabe por qué? La Biblia nos dice claramente que Sansón no sabía que Jehová se había apartado de él. Fue ahí cuando los filisteos vinieron encima de él y le echaron mano, que le sacaron los ojos y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel, bendito Dios. Quizás hoy, al igual, ¿verdad?, que Sansón, muchos de nosotros nos encontramos en la misma condición, con ataduras espirituales que no nos dejan ser libres, sin una visión y dando vueltas en el mismo lugar, sin dirección y sin esperanza y sin un propósito de Dios en nuestra vida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y es que nosotros debemos de entender que alejados de Dios nada podemos hacer, bendito Jesús. Que cuando nosotros cada día nos vamos alejando de Dios, el mundo nos va
atando, bendito Jesús. Y es por eso que muchas veces nosotros no venimos a la iglesia con esa libertad de adorar a Dios. Es por eso que cada día nosotros vivimos con ataduras, ¿verdad? En nuestras vidas, sin un compromiso hacia Dios, bendito Jesús, sin un propósito hacia Dios, bendito Jesús. Pero nosotros le damos gracias a Dios porque en su infinita bondad y en su infinita misericordia, Él nos ha dado un propósito en nuestras vidas. Su palabra dice, y a mí me encanta este versículo de la Biblia donde Él dice que los pensamientos de Dios son pensamientos de bien y de paz para con nosotros, ¿verdad? Dios tiene pensamientos de bien para con nosotros. Dios quiere darnos, ¿verdad?, lo que nosotros esperamos, ¿verdad?, recibir de Él, bendito Jesús. Y yo le doy gracias a Dios porque bendito sea Él que siempre nos sostiene en su gran misericordia, ¿verdad? Nosotros debemos de entender, bendito Jesús, que lejos de Dios nada nosotros podemos hacer, pero si nosotros le pedimos a Dios que Él nos tome de su mano, Dios es fiel y justo, bendito Jesús. Dios nos ayuda, Dios nos levanta, Dios nos sostiene, bendito Dios. ¿Cuántas veces yo he sentido, hermano, y yo le pido perdón a Dios porque muchas veces uno se siente cansado, ¿sabe? Uno se siente cansado tanto físicamente como espiritualmente. A veces uno siente a veces uno se siente como Sansón ahí alrededor de ese molino dando vueltas y uno siente que uno está en el mismo lugar. Bendito Jesús, yo no sé usted si se ha sentido así, pero yo sí me he sentido así. Y yo le pido al Señor, bendito Jesús, cuando yo me he sentido así, que Él me ayude, porque yo sé que sin el Señor yo no soy nada, bendito Dios, que es su misericordia. Usted puede decir, ay, pero como la esposa de un pastor o un pastor puede sentirse así. Hermanos, somos humanos, nos sentimos igual que usted muchas veces sentimos lo mismo que usted siente. ¿Por qué? Porque somos humanos, somos de carne y hueso, ¿verdad? No somos personas que digan que solo nos faltan las alas para volar, ¿verdad? No, tenemos las mismas luchas, las mismas batallas que usted tiene, bendito Jesús. Y a veces, ¿verdad? Nosotros llegamos a la iglesia, ¿verdad? Tal vez, ¿verdad? Nosotros pensando una cosa diferente, ¿verdad?, a la que Dios tiene para nosotros. Y sabe, cuando yo me arrodillo ahí, yo le pido a Dios, Señor, ayúdame, Señor, dame fuerza, Señor, yo no quiero volver atrás, Señor, porque hermanos, en el mundo no hay nada bueno, bendito Jesús, ¿verdad? Solamente en Dios nosotros tenemos esa fortaleza, solamente en Dios nosotros encontramos esa paz que nosotros necesitamos, bendito Dios. Esa paz que tal vez el mundo puede sentir un momento, pero la paz que Dios da, ese gozo que Dios da es eterno, bendito Jesús. Ese gozo permanece en nuestras vidas, bendito Dios, y es el que nos ayuda y nos impulsa a seguir adelante, bendito Dios. Pero muchas veces yo me he sentido de esa forma y yo le pido, Señor, ayúdame, Señor, dame tu mano, Señor, sosténme de tu mano, porque si yo te agarro yo me voy a soltar, pero si eres tú el que me toma, Señor, yo sé que tú nunca me vas a soltar. Y sabe, mi hermano, Dios es fiel, Dios es bueno, bendito Jesús, porque Dios conoce nuestro corazón, bendito Jesús. Dios conoce la necesidad que nosotros tenemos de Él en nuestra vida. Dios conoce la necesidad de nosotros servirle, aunque sea, como decía un pastor, ¿verdad? Si usted no puede llegar a la iglesia porque no tiene fuerzas, llegue aunque sea arrastrándose, pero llegue a la iglesia, bendito Jesús, porque la palabra de Dios dice que cuando estamos todos reunidos es cuando Dios envía bendición ahí, vida eterna, bendito Jesús, aleluya, porque nosotros necesitamos, hermanos, nosotros necesitamos esa fuerza de Dios, pero también necesitamos reunirnos como hermanos, bendito Jesús. Bendito sea tu nombre, Señor, te adoramos, bendito Dios. Y es gracias a esa misericordia que nosotros podemos estar de pie. Es esa misma misericordia la que nos sostiene. Si este año que ya está por terminar, bendito Jesús, como hablaba de Sansón, que Sansón no valoró lo que Dios puso en sus manos, bendito Dios. ¿Sabe? Sansón tenía un propósito de Dios grande por el cual él había sido creado. Dios tenía cosas grandes con Sansón, pero vemos que Sansón no valoró lo que Dios puso en sus manos. ¿Cuántos de nosotros hoy en día no estamos valorando lo que Dios ha puesto en nuestras manos? ¿Cuántos de nosotros hoy en día tenemos por menos lo que Dios ha puesto en nosotros? Usted y yo nos conocemos y Dios nos conoce y Él sabe lo que ha depositado en nuestras vidas. Sabe, nosotros hemos sido creados y hemos sido llamados con un propósito de Dios en nuestras vidas, bendito Jesús. Y tal vez nosotros no le hemos estado dando la importancia a ese propósito que Dios nos ha
con el cual Dios nos ha llamado. Tal vez nosotros no hemos estado valorando ese ministerio que Dios ha puesto en nuestras manos, bendito Jesús. Y ese regalo de la salvación tan preciosa que Él nos ha dado, ¿verdad? Que este año que nosotros vamos a empezar, que nosotros le pidamos a Dios que Él nos ayude, que nos ayude a poder ser merecedores de su gracia, bendito Jesús. No que nosotros hagamos méritos para poder recibirlo, sino que nosotros podamos ser agradables ante Dios, así como Él es a nosotros, ¿verdad? Que Dios es fiel a nosotros, que nosotros podamos valorar ese regalo que Dios ha depositado en nuestras manos. Dios ha puesto ministerios en nuestras manos, Dios ha puesto personas en nuestras manos, ¿verdad? A las cuales nosotros podemos ser de bendición. Entonces nosotros seamos de bendición para ellos, bendito Jesús. Que cuando nosotros veamos desanimado al hermano, nosotros podamos darle fuerza, bendito Jesús. Mire, hermano, si usted alguna vez a mí me ve seria, a mí mi esposo me decía, yo no le hablaba porque usted es bien seria. Pero ahora que él ya me conoce, sabe que soy más seria, ¿no? ¿Verdad? Él sabe de que yo no soy así. Vea, usted me puede ver seria, usted, o yo lo puedo ver serio a usted. Sabe, yo no tengo nada en contra de usted. Yo no tengo nada que yo voy a decir. No tengo nada porque no debo de tener nada, ni hay nada, ¿verdad? Simplemente muchas veces uno tiene sus problemas, uno tiene sus cosas que uno pasa, ¿verdad? Y yo le pido, si yo le he fallado, si yo a veces usted me ha visto así toda seria, perdóneme. Yo no tengo nada en contra de usted, le amo en el amor del Señor y mi deseo siempre es ser de bendición a la vida de mis hermanos, bendito Jesús, porque nosotros hemos sido llamados para eso, para ser de bendición a los hermanos, bendito Dios. No que nosotros vayamos a andar una cara enojada, imagínense, y el hermano nos salga a la cara enojada, ¿verdad? No somos de bendición, ¿verdad? Nosotros tenemos que, a veces mi esposo me dice, ¿verdad? Y yo lo he experimentado muchas veces, vea, y que me perdone por lo que voy a decir, vea, a veces cuando él está enojado y yo le contesto peor, vea, entonces las cosas ustedes saben que no terminan bien, ¿verdad? Porque cuando uno dice la palabra de Dios que la ira, la palabra áspera quita el furor, vea, más la palabra blanda, bueno, ustedes la saben, ¿verdad? Entonces muchas veces yo he sido así con él y a veces y a veces uno dice, ¿verdad? Es que yo tengo la razón, pero cuando uno quiere tener la razón, ¿verdad? Sabemos que van a haber dos personas que van a pelear, entonces es mejor que uno no tenga la razón. Y uno a veces, ¿verdad? Uno sabe que si uno no contesta, ¿verdad? El problema llega hasta ahí, ¿verdad? Y uno tiene que ser así, bendito Jesús. Uno tiene que saber, ¿verdad? Amar a nuestro hermano, ¿verdad? Tenemos que amarnos los unos a los otros, sentir ese mismo amor en Cristo Jesús, bendito Dios, porque eso es lo que Dios quiere que nosotros seamos, bendito Jesús, y de esa misma forma Dios va a bendecir nuestras vidas de una forma especial, bendito Dios. Así que mi consejo, ¿verdad? Es que sigamos adelante, bendito Dios, que valoremos lo que Dios ha puesto en nuestras manos, bendito Jesús, que valoremos, ¿verdad? Ese ministerio precioso que Dios ha puesto en nuestras manos, no solo el ser pastor es un ministerio, no, cada uno de ustedes tiene un ministerio en sus manos, bendito Jesús, y es todos juntos nosotros los que hacemos la iglesia del Señor, y que este año que comienza, ¿verdad? Dios nos dé fuerzas cada día para poder hacer las cosas aún mejor de las que nosotros podemos hacerlas, bendito Dios, porque Dios siempre nos da lo mejor a nosotros y nosotros debemos de darle lo mejor a nuestro Dios, bendito Jesús. Así que como les decía cuando empecé, ¿verdad? Hemos pasado por dificultades, hemos pasado por pruebas, por momentos difíciles, ¿verdad? Pero Dios hasta hoy no nos ha dejado y nunca nos va a dejar, bendito Jesús, porque Él siempre va a estar con nosotros. Su palabra dice, ¿verdad? Nada más esfuérzate, le dijo a Josué, y sé valiente, y yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo, bendito Dios. Él, esa misma promesa nosotros la tenemos para nosotros, ¿verdad? Y que nos aferremos a ella y que Dios nos va a sacar adelante, bendito Jesús. En el nombre de Jesús le doy gracias a Dios porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Hasta aquí mi parte y que el Señor les continúe bendiciendo, bendito Jesús, el pastor con nosotros.